En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema soldado fiel. Recordemos que el apóstol Pablo fue uno de los más grandes guerreros de la fe que el cristianismo produjo en esa época. A pesar de que él antes era un perseguidor de los cristianos, cuando se convirtió fue de una manera firme y radical. A él no le importó lo que tuviese que enfrentar, las luchas que tuviese que vivir. Todo eso pasó a segundo plano. Su gran esfuerzo era en llevar el conocimiento del Evangelio de Cristo al mayor número de personas, incluyendo que se atrevió hasta llevar el mensaje al Imperio Romano. Y acá el mismo apóstol le está diciendo a su hijo espiritual, Timoteo, que tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando alguien ha sido llamado por el Señor es que fue enlistado para ser parte del ejército de Dios. Y como cualquier soldado, cuando se involucra, a un lado quedan los negocios de la vida para honrar a aquel que lo tomó por soldado. Y sabemos que nosotros fuimos llamados por Jesús para hacer la obra de Él. Recordemos que Dios en su misericordia envió a su Hijo, quien pagó el precio del rescate que nosotros merecíamos para liberar a toda la humanidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, se refiere a Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto está en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 14. Pero el enemigo vive como león rugiente al acecho y está en las calles, en las esquinas, en diferentes lugares y trata de ver a quienes atrapa en sus garras. El Señor lo identificó como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu maligno que opera en los hijos de desobediencia, y sabemos que su espíritu es maligno y al mismo tiempo está muy organizado, pues tiene bajo su servicio principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estas huestes satánicas mantienen una organización donde a algunos se les asignaron naciones o ciudades o barrios y tienen una organización jerárquica que daría la impresión que el enemigo está por todo lado. No, es que él tiene un ejército que está al servicio de él. Pero recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y el Señor nos ha llamado para doblegar las fuerzas de las tinieblas. Y recordemos que Jesús en la cruz del Calvario destruyó a Satanás, desbarató todas las fuerzas de las tinieblas. Y por eso le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el evangelio, haced discípulos a todas las naciones. O sea, el mismo Señor nos confió, porque a Él le fue entregado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él nos está confiando esa autoridad a nosotros para que llevemos el evangelio. Un boxeador participa en una pelea cuyo premio es $1.000.000 para quien resulte vencedor. Este boxeador se emplea a fondo para derrotar a su oponente y luego de 15 angustiosos rounds logra darle el knockout, convirtiéndose así en el flamante ganador de la mencionada suma de dinero. Esa misma noche el boxeador llega a su casa cansado, adolorido, con la cara desfigurada por los golpes recibidos, pero con un cheque de $1.000.000 en sus manos.
El boxeador se acerca a su esposa, quien lo esperaba preocupada, y luego de besarla le dice: mi amor, esto es tuyo, a la vez que pone en sus manos el cheque. La moraleja de este relato es que el boxeador es vencedor, pero su esposa es más que vencedora, ya que está recibiendo el premio sin haber hecho ningún esfuerzo. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña que ante las adversidades que nos pueden sobrevenir en la vida terrenal, somos más que vencedores. La expresión más que equivale a decir no tan solo, sino también. Por ejemplo, si decimos Juan es más que un amigo, eso significa que Juan no es tan solo un amigo, sino es más que eso. Más que alude al valor agregado que algo posee. Somos más que vencedores frente a la adversidad, ya que no solo podemos superarla con la ayuda de Dios, sino también adquirimos valor agregado durante el proceso. Las dificultades que afrontamos en nuestro tránsito hacia la victoria contribuyen al desarrollo de nuestra fe. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque pensaste en mí, me escogiste para ser parte de tu ejército. Soberano Dios, ahora pido que me des la gracia para entender tu palabra, para revestirme de la misma a diario, para tener toda la armadura de un guerrero y para ser fuerte al enfrentar las fuerzas del enemigo. Yo sé que con la ayuda tuya lo lograré. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: soy soldado del reino de Jesucristo y acepto que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.